Hola. A continuación, quiero aclarar que mi intención no es afectar negativamente la reputación de las personas mencionadas. De hecho, de ellas he aprendido muchas cosas valiosas. Sin embargo, lo que realmente representan se entenderá con contexto más amplio y profundo. Así que quédense acá. El libro se llama El contenido de mis lágrimas. Mi primer recuerdo está basado, entre otras cosas, en golpes, gritos, insultos y lágrimas. Mi memoria comienza alrededor de los 5 años. Crecí en un barrio remoto llamado Barrio Argentina, en Manizales, Caldas, también conocido como el Eje Cafetero. La puerta de nuestra casa estaba bien asegurada con rejas para mantener alejados a los ladrones. Parecía una prisión. Vivía con mi padre Elber, mi madre Luz Mari, mi hermano Cristian, mi hermana Paola y yo. También teníamos un perro llamado Cariño. Como niño, uno desea crecer en una familia feliz, como suele verse en las películas. Todo es blanco y pacífico. Nos movemos en cámara lenta, llenos de armonía. Corro, sosteniendo un pañuelo blanco que ondea el viento por mi velocidad. De repente, ese pañuelo se vuelve rojo. Me detengo, lágrimas comienzan a brotar de mis ojos y recorren mi rostro. En ese momento no tengo idea de lo que significa la realidad. En mi inocencia infantil, pensé que tal vez todo era solo un malentendido, que todo lo que veía y experimentaba era una pesadilla. Sin estar preparado, vi a mi padre golpear a mi madre en la cara con sus puños. Mi madre, pequeña y frágil, cayó al suelo. Mi padre la levantó inmediatamente para seguir golpeándola. Nosotros los niños vimos sangre, escuchamos gritos y rezábamos por ayuda, pero nadie acudió al auxilio de mi madre. Presenciamos la escena como paralizados. Era deprimente sentir que con solo 5 años éramos demasiado jóvenes y pequeños para ayudar a nuestra madre. Me sentí como un cobarde en ese momento. Después de que todo terminó, mis hermanos y yo esperábamos que fuera un incidente aislado, pero estábamos equivocados. Los golpes y los gritos de auxilio se convirtieron en parte de nuestra vida cotidiana. También nosotros los niños recibíamos golpes. El sufrimiento se reflejaba en nuestros rostros. No teníamos una explicación de por qué todo había llegado a ese punto. Los vecinos se daban cuenta de los hechos, mas permanecían aislados a nuestro sufrimiento. Se daban la vuelta en silencio y miraban hacia otro lado, solo para evitar que la situación se intensificara. La relación entre mi padre y yo estaba marcada por profundas tensiones. Una y otra vez nos encontrábamos en situaciones conflictivas y estresantes que me abrumaban. Mi padre era un hombre atractivo y la infidelidad no era un concepto ajeno para él. Recuerdo a su amante Rosa como una mujer guapa con el cabello largo y rizado, ojos marrones y una figura esbelta. Trabajaba en un café o bistro donde también servían bebidas alcohólicas. Mi padre solía llevarme allí, pero no me dejaban entrar. Tenía que esperar afuera hasta que él regresara. Desde fuera podía ver cómo se besaban. En ese momento ya no entendía el mundo. A menudo tenía que esperar más de 1 hora a que mi padre volviera para que regresáramos a casa. Mientras tanto, mi madre esperaba enfadada. Mi padre me inculcaba decirle a mi madre que habíamos visitado a unos amigos. Me exigía mentir. Esa fue mi primera mentira. Pesaba mucho en mi corazón y mi conciencia se convirtió en mi peor enemigo. Aunque al principio mentí a mi madre, más tarde, cuando nos fuimos a dormir, le susurré la verdad al oído. Mi conciencia se sintió aliviada y me sentí mucho mejor.
pero desafortunadamente fue un gran error. Mi madre fue directamente a confrontar a mi padre y le exigió una explicación, pero en lugar de una explicación, recibió otra vez sus puños. Escuché los golpes y los gritos que venían del dormitorio. Inmediatamente la culpa comenzó a carcomerme por dentro. Una avalancha de preguntas inundaba mi mente. ¿Estuvo mal decirle la verdad a mi madre? ¿Fue mi culpa que golpearan a mi madre? Poco después, los golpes se detuvieron. Mi padre salió del dormitorio y me hizo sentir mi error. Me pegó en el momento en que mi madre fue brevemente al baño. En ese momento supe que había sido un error, aunque mi conciencia me decía que había hecho lo correcto. Al día siguiente, todo parecía estar en orden, al menos en apariencia. Solo en el rostro de mi madre se podían ver las secuelas de la pelea. Parecía como si hubiera luchado contra Muhammad Ali. Sus preciosos ojos estaban ocultos bajo los moretones. Nunca supe si mi madre fue al trabajo en ese estado y si lo hizo, ¿qué excusa dio? Después de todo, trabajaba como enfermera en un hospital y entre colegas no había lugar para el silencio. Al otro día después de este incidente, el remordimiento de conciencia comenzó a afectar a mi padre. Nos compró pollo con arroz y papas cocidas para que tuviéramos el estómago lleno. Sin embargo, él mismo había perdido el rumbo. Ahora caía con más frecuencia en el alcohol, casi todos los fines de semana e incluso durante la semana. El drama se repetía casi todos los días, hasta que ya no pude soportarlo. Llegó el día en que mis padres se golpeaban y sin previo aviso, un grito salió de mi boca. Grité y maldije a mi padre. Él dejó de golpear a mi madre y se volvió hacia mí con una expresión agresiva. Cerré los ojos por un momento esperando una bofetada. Esperaba el golpe, pero de repente se detuvo y no hizo nada. Me miró a los ojos durante unos segundos y se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era incorrecto y miserable. Retrocedió y en ese momento mi madre aprovechó la oportunidad para golpearlo en la cara, al menos como una satisfacción. Ambos se detuvieron. Mi padre se sentó en el borde de la cama con las manos sobre la cara, mirando hacia abajo, con el corazón roto. Fue la primera vez que vi a mi padre llorar como un niño. Se arrepintió sinceramente de lo que había hecho, pidió perdón y como mi madre siempre había pensado más en nuestra familia que en sí misma, lo perdonó sin pensarlo demasiado. Mi hermana y yo aún estábamos en el jardín de infancia y cada vez teníamos que fingir que en casa todo estaba bien. Papá nos llevaba a pie hasta el jardín de infancia y en el camino jugábamos a atraparnos. Aunque él se esforzaba mucho, nuestros corazones lloraban por dentro. Teníamos que esconder la tristeza detrás de una fachada, lo que poco a poco hizo que nos perdiéramos a nosotros mismos. A los 6 años comencé la escuela. Estaba muy emocionado por ir a la escuela, pero no sabía por qué. Tal vez era la anticipación de hacer nuevos amigos y escapar de la situación en casa. Papá continuó llevándome a la escuela. Yo era diferente, me sentía diferente a los otros niños y creía que era bastante adulto. Era atrevido y pensaba que podía hacer lo que quisiera, como mi padre. Él era mi modelo a seguir, mi mentor. En clase solo podía mantener la concentración y motivación por un corto tiempo.
Luego me ponía inquieto y necesitaba llamar la atención. A menudo interrumpía a la maestra, lo que hizo que desde el principio tuviéramos una relación difícil. Tenía toda su atención y me gritaba con frecuencia. Después de darme cuenta de que podía lograr muchas cosas con atención, comencé a molestar aún más a mi maestra, hasta que se le ocurrió la idea de invitar a mi padre a la escuela. Hasta ese momento no sabía qué consecuencias tendría eso para mí. Mi padre me llevó a la escuela como de costumbre y me amenazó con castigarme si la maestra se quejaba de mí. Por dentro me invadían muchos pensamientos, preocupaciones y sobre todo miedo. Finalmente llegamos. Todo me parecía extraño. Entramos a la escuela. Mi padre se acercó a mi maestra y le pidió formal y cortésmente hablar con ella. Inmediatamente nos pidieron que nos apartáramos para conversar. La maestra describió mi comportamiento problemático en detalle y con cada nueva frase el rostro de mi padre se oscurecía más. Su mirada se volvió amenazante y yo ya intuía lo que se avecinaba. Yo solo estaba allí como una momia. Cuando terminaron, mi maestra entró al aula. Mi padre y yo nos quedamos frente a frente. Me miró y me dijo: sabes que te voy a pegar cuando llegues a casa, para que nunca vuelvas a tener la idea de avergonzarme frente a tu maestra. A pesar de todo, me dio un beso de despedida en la mejilla y se fue. Después de este incidente, ya no tenía ganas de volver a casa. ¿Para qué?, me dije a mí mismo. El resto del día escolar transcurrió en paz. Sentía como si tuviera una conciencia limpia, como si nunca hubiera pasado nada. Hasta que llegó a su fin y el momento en el que tenía que irme a casa, traté de distraerme con mis pensamientos. Mis pasos se volvían cada vez más lentos, como si eso pudiera retrasar el tiempo. Pero nada cambió. Mi corazón latía más rápido mientras me preparaba mentalmente para los golpes que se avecinaban. Al llegar a la puerta, grité: «¡Mamá, me abre la puerta!». Acudió a mi llamado. Abrió la puerta y su mirada era indiferente. Solo podía juzgarme, pero no podía abrazarme ni decirme que eso no se debía hacer. Me sentí muy triste y lo único que escuché fue que debía esperar a que mi padre regresara del trabajo, ya que él se encargaría de todo. Más sufrimiento, increíble. Después del almuerzo, me puse a hacer las tareas de inmediato, con la esperanza de ganar un poco de tiempo y retrasar los golpes que me esperaban en el trasero. Mientras estaba ocupado, casi olvidé que me aguardaba un castigo. Oscureció. De repente, escuché que alguien abría la puerta. Era mi padre. Con una expresión inocente lo recibí en la entrada, pensando que tal vez había olvidado la promesa de castigarme. Pero qué va. Me miró torcido, igual que mi madre al mediodía. Entró, saludó a todos normalmente, excepto a mí. Se sentó y cenó. Después de la comida, me llamó, me gritó y luego vinieron los correazos, esos para los que ya me había preparado mentalmente. Solo veía el cinturón que se agitaba de un lado a otro. Mis gritos se podían escuchar desde fuera. Las lágrimas corrían por mis mejillas, lágrimas inocentes de un niño de 6 años. Finalmente se detuvo, pero yo seguía sintiendo los golpes. Mi piel ardía como fuego y no podía dejar de llorar. Mi padre me dijo que todo estaba bien y que debía dejar de llorar o recibiría más golpes. Ahora me pueden decir, ¿quién no dejaría de llorar de inmediato después de escuchar eso? Me fui a la cama. Era hora de dormir. Como todas las noches, mis padres nos dieron su bendición. Mi padre se disculpó conmigo,
diciendo que no había sido su intención golpearme, pero que debía dejar de comportarme mal en la escuela. Al amanecer del día siguiente, todo había vuelto a la normalidad, pero cada uno de nosotros lidiaba internamente con el incidente, mi padre, mi madre, mis hermanos y sobre todo yo mismo. La decepción era demasiado grande. Cuando nuestros padres trabajaban, de vez en cuando nuestro tío, el hermano de mi madre, cuidaba de nosotros, los niños. A veces mi hermana y yo teníamos que lavar a mano el pañal de nuestro hermanito Cristian. Era poco agradable, pero nos enseñaron pronto que los niños debían ayudar en casa, quisieran o no, para estar bien preparados para la vida. Mi tío estaba sentado en el gran sillón de la sala, con mi hermano en sus brazos a quien le daba el biberón. Mi hermana y yo estábamos en el escalón hacia la puerta de entrada. Nuestro perro estaba frente a nosotros y solo miraba hacia adelante en la nada, sin motivo. Mi hermana tenía una galleta en la mano y quería darle algo de eso al perro. Lo llamó varias veces. ¡Cariño! 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 El perro empezó a gruñir. Me sentí incómodo y le dije que dejara de hacerlo. Ella no quiso. De la nada, el perro saltó, se dio la vuelta rápidamente y mordió a mi hermana en la cara. Sus dientes se hundieron en sus ojos y boca. La lanzó al suelo y la sacudió de lado a lado. No pude reaccionar. Todo ocurrió demasiado rápido. Estaba paralizado observando la escena. Tenía miedo y solo veía cómo los escalones se teñían con rojo con la sangre de mi hermana. Nadie puede imaginarse el escenario. Era aterrador. Después de unos segundos, pude salir de mi parálisis. Grité, ¡tío! Y le dije que debía salvar a mi hermana. Sin dudarlo, dejó a mi hermano en el sofá y separó al perro de mi hermana. Ella permaneció inmóvil en el suelo. No recuerdo cómo llamamos a la ambulancia. Estaba en shock. Mi padre se enteró del incidente esa noche y se fue de inmediato al hospital. Me preocupaba mucho por mi hermana, pero tenía más miedo de la reacción de mi padre. Cuando regresó a casa, ocurrió lo siguiente. Conectó la manguera al grifo del lavadero, dejó correr el agua, le puso una correa al perro y lo dejó en remojo. Sacó un gran palo y comenzó a golpear al perro sin parar. Los golpes me hicieron estremecer por dentro. Sentía el dolor del perro en todo mi cuerpo. Escuché por primera vez que un animal también puede llorar. En ese momento el perro estaba siendo torturado tanto como mi alma. Me da una tristeza infinita. Mi hermana estuvo en el hospital durante varias semanas. Un día mi madre me envió con sus zapatos al zapatero, ya que las suelas se habían despegado. No lo pensé dos veces, tomé al perro sin correa y salí corriendo. Llegué a la tienda y dejé los zapatos para que los repararan. En el camino de regreso había una escalera que conectaba dos barrios de la ciudad. Mi perro subió los escalones delante de mí. En el último peldaño se detuvo y se volvió hacia mí. Esperó un momento, nos miramos y ambos supimos que sería la última vez que nos veríamos. Siguió su camino y no pude volver a verlo, aunque lo llamé desesperadamente varias veces. Corrí a casa y le comenté a mi madre lo que había pasado, tratando de no perder la esperanza, aunque en ese momento ni siquiera sabía lo que significaba la esperanza. No pude dejar de llorar y entendí que Cariño solo quería decirme que sería mejor para nosotros que se fuera en lugar de causar más sufrimiento a la familia. Lo pude ver en sus ojos cuando se dio la vuelta por última vez hacia mí. La vida continuó y tomó su rumbo habitual. Mi padre llegaba a menudo a casa borracho y los ojos de mi madre estaban hundidos y vacíos.
No es una imagen agradable ver el hermoso rostro de mi madre tan hinchado. En la escuela, a menudo me rebelaba. Comenzaba a hacer escándalo en clase frente a todos los alumnos. La profesora me pedía que parara, pero eso solo me hacía enojar más. Me tiraba al suelo y comenzaba a llorar mientras lanzaba mis cosas escolares al suelo frente a los pies de la profesora. Ella hacía todo lo posible por calmarme, pero yo estaba completamente fuera de mí y perturbado por la situación en casa. Mi impotencia y miedo se desbordaban en ira. Llamé a la profesora malparida, una palabra cuya significación ni siquiera conocía. Durante el recreo, subí al techo de la escuela. Cuando estaba arriba, el director me vio, me reprendió y exigió que bajara de inmediato. De lo contrario, informaría a mi padre. Era un grito de ayuda, pero nadie podía imaginar lo que estaba sucediendo en casa. Me bajé del techo de un salto. Sin embargo, tenía que mostrarle a mi padre lo que la profesora y el director habían escrito en mi cuaderno. En el camino a casa, el ya conocido malestar volvió. Estaba nervioso, asustado y no quería ir. Después de todo, sabía lo que me esperaba. Le mostré a mi padre el cuaderno con la anotación. No se sorprendió y agarró el cinturón. Tenía que volver a sentir el dolor. Al día siguiente me llevó a la escuela y me amenazó con un arresto domiciliario y más golpes, claro está. Mientras yo entraba a clase, mi padre habló con la profesora. A partir de ese momento cambié mi actitud y desarrollé una especie de indiferencia hacia los otros alumnos y los profesores. Sobre cómo me miraban o lo que pensaban de mí, ya no me daba vergüenza y acepté las cosas tal como eran. Después de la conversación de mi padre con la profesora, excepcionalmente no debía esperar golpes, ya que él ya se había encargado de eso la noche anterior. Solo dijo que al día siguiente ya vería lo que ganaría por avergonzarlo en la escuela. No tenía idea de lo que planeaba. Otro día había pasado. Me levanté temprano para ir a la escuela. Después de ducharme y vestirme, mi padre me obligó a ponerme la ropa de mi hermana. Abrí los ojos como un sapo y estaba confundido. Pensé que tal vez solo quería jugarme una broma. No, señoras y señores, lo hizo. Me veía como mi hermana, ya que nos parecíamos físicamente. Comencé a llorar y pedí perdón, rogándole que no me obligara. No, mi padre fue muy radical y me dejó caminar por la calle como un transvesti. Lloré y me sentí profundamente humillado, aún más cuando me encontré con 4 chicas que miraban y se reían. La gente no puede imaginar cómo una experiencia tan traumática moldea la personalidad. Finalmente, mi padre me llamó de nuevo a casa y me ahorró el tener que ir a la escuela vestido de niña. Solo quería darme una lección y me dijo nuevamente que me comportara en la escuela. Me preguntaba cómo podía mirarse al espejo después de esa acción. Sin embargo, la terapia funcionó. A pesar de que ya no tenía interés en las clases, tenía que seguir el contenido, pero no entendía nada. Me esforzaba por no cometer errores. Me volví silencioso y traté de no llamar la atención. No quería volver a experimentar un castigo y vergüenza como la que sentí con el vestido de mi hermana. Me parecía que era una decepción para mis padres. Tenía que llamar la atención de manera positiva y quería hacer que mis padres se sintieran orgullosos. Por eso le pedí a un compañero de clase que me prestara un pin, una insignia que se otorga a los estudiantes en ceremonias en ocasiones especiales, un reconocimiento a los mejores de la clase con una insignia de la bandera colombiana.
Los estudiantes solían recibir un pin por buenas calificaciones, buen comportamiento o por ayudar a vender comida durante el recreo. En cada clase hay un alumno ejemplar. Comencé a hablar con el mejor estudiante de mi clase y le pregunté si podía prestarme el pin por un día. Naturalmente se debería llevar el pin con orgullo, pero para mí era más una carga, ya que no me pertenecía. Una sensación extraña. En el camino a casa me puse la medalla en el suéter. En ese momento muchas preguntas pasaban por mi mente. ¿Qué debería de decir? ¿Y cómo reaccionarían mis padres? Estaba nervioso. Entré a la casa y le dije a mi madre vacilante que había ganado la orgullosa insignia con la bandera de Colombia en la escuela. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas y me abrazó, inolvidable. Al mismo tiempo, mi mala conciencia se hizo presente y me recordó que había hecho algo incorrecto. Tuve la misma sensación cuando le conté la feliz noticia a mi padre. Después de mi reconocimiento inmerecido, al día siguiente volví a la escuela y devolví la medalla como había acordado. Los días pasaban muy rápido. En casa todo transcurría como siempre, pero me gustaría contarles una experiencia inquietante. Esto les sucede a niños de todo el mundo todos los días, pero los afectados y las familias a menudo guardan silencio sobre esas experiencias. No recuerdo si fue un fin de semana. Yo tenía 6 años. Mis padres querían salir y necesitaban una niñera para mi hermana y para mí. Mi madre pensó en la hija de una compañera de trabajo. Ella tenía 12 años. Ya no recuerdo su nombre. Después de que mis padres se fueron de casa, la niñera estaba eufórica y nos pidió que jugáramos un juego inusual, un juego que me quitó para siempre la inocencia de mi infancia. Nosotros, los niños, éramos curiosos y corríamos alegres por la casa. Al fin del pasillo, frente a la habitación de nuestra empleada del hogar, nos detuvimos. La puerta estaba abierta y queríamos ver qué había en la habitación a la que de otro modo no tendríamos acceso. Entonces echamos un vistazo al interior. La habitación estaba mal ventilada, era pequeña y no tenía más muebles que una cama. En el momento en que mi hermana y yo entramos a la habitación, la puerta se cerró detrás de nosotros. La niñera nos estaba esperando. Nos pidió que nos sentáramos y dijo que jugaríamos a papá y mamá y haríamos todo lo que ella dijera. Éramos felices. Primero nos pidió que nos quitáramos la ropa. Debería acostarme en la cama, yo obedecí. La niñera se puso encima de mí y frotó sus genitales contra mi piel desnuda. Esta fue una experiencia nueva para mí y de alguna manera aterradora. Ella me besó, fue mi primer beso, me lo impusieron. La experiencia sensual del primer beso me fue arrebatada por un mal gusto. Estaba confundido porque no sabía qué hacer o para qué podría servir el juego. Mi hermana, de solo 4 años, simplemente miraba y no sabía lo que estaba pasando. Cuando la niñera terminó conmigo, le ordenó a mi hermana que hiciera lo mismo. Mi hermana copió casi todo, pero se negó a besarme. Nuestra inocencia nos fue arrebatada por una niña de 12 años que no pensó en el impacto que tuvo la experiencia en nosotros. Continuamos hasta que se cumplieron las exigencias de la niñera. La puerta se abrió de nuevo y antes de que pudiéramos salir, nos dijo que no se lo dijéramos a nuestros padres. Sería nuestro pequeño secreto. A pesar de que todo esto había pasado, salimos de la habitación sin saber nada, como si nunca hubiera pasado nada extraño.
El asunto quedó temporalmente olvidado. Cuando mis padres regresaron, recogieron a la niñera. Mis padres estaban eufóricos y empezaron a bailar frente a nosotros. Bailamos juntos y éramos felices. De vez en cuando nuestros padres se duchaban con nosotros. La experiencia con la niñera me planteó muchas preguntas que no me atrevía a abordar, pero en la ducha miré de cerca sus cuerpos. No sé si mis padres se dieron cuenta. Sin embargo, en el futuro debería ducharme solo. Una noche, unos amigos de mis padres vinieron de visita y trajeron a su hija con ellos. Ella tenía mi edad, un poco más baja que yo y muy guapa. Jugamos juntos, todo era agradable y tranquilo, hasta que nuestros padres nos dejaron solos. La última habitación al final del pasillo de la ama de casa o empleada fue un buen escondite para nosotros. Ella me tomó de la mano y me jaló detrás de ella hacia la habitación. Al mismo tiempo se dio vuelta y me sonrió. Parecía estar tramando algo, pero yo no sabía qué. Tan pronto como llegó, se arrojó contra mí, me besó salvajemente y me agarró. Nos caímos en la pequeña cama y rodamos de izquierda a derecha y como si estuviéramos en una mala película. De aquí para allá, todo tomó más de 15 minutos. Luego se levantó y me puso en su cintura. No tengo idea de dónde vio eso. Fue agradable y despertó mi interés en ella. Después de eso, la niña quiso venir cada vez más a nuestra casa y repetimos el abrazo íntimo varias veces por semana, poniéndonos a prueba. También hubo momentos despreocupados, momentos en los que simplemente éramos una familia feliz. Recibí un perro, un dalmata de unos meses. Mientras jugaba con mi perro afuera, frente a la puerta, mi papá decidió sacar un arco y las perspectivas flechas. Mi padre casi acierta a una vaca con una flecha cuando disparó con el arco hacia arriba, sin mirar bien. Delante de nuestra casa había un gran prado con vacas del granjero vecino. La flecha voló, mi padre y yo la seguimos con la mirada, esperando que no diera en ninguna de las vacas. La flecha aterrizó rápidamente en la hierba, sin herir a la vaca. Mi padre se rió, pero yo estaba nervioso. Sin embargo, también había momentos en los que la agresión de mi padre salía a relucir de nuevo. No había cambiado nada. Mi padre me golpeaba a menudo con mucha más frecuencia que mi madre, pero en algún momento ella también llegó a su límite. Por ejemplo, una vez mi padre llegó borracho a casa. Como yo había hecho travesuras, quiso quemarme las manos en la estufa de gas. Mi madre peleó con él y le suplicó que me soltara. Mis hermanos también lloraban y gritaban que se detuviera hasta que finalmente se rindió y me dejó ir. Todavía no puedo olvidar esa experiencia. ¿Por qué mi madre dudó tanto en dejarlo? ¿Era amor? ¿Era por la familia? ¿O se preguntaba qué pensarían los demás? Al final, sin embargo, llegó a la razón y decidió dejar a mi padre. Una vez más, una pesadilla. Mi madre tuvo que preparar todo en secreto. La denuncia ante la policía, empacar y buscar un lugar donde quedarnos. Los hermanos de mi madre nos ayudaron con la mudanza. Mi padre estaba ofendido y enojado cuando descubrió lo que mi madre planeaba. Observó la mudanza desde un escondite cerca de la casa, con un machete en la mano. Nos apresuramos, pero estábamos tensos. Sabíamos que la situación podía escalar. Mi perro fue vendido al granjero,
Así obtuvimos algo de dinero, ya que los dálmatas eran populares en la cría. Podía ver a los perros en la granja y sabía que mi perro estaba allí, pero no podía hacer nada. Estaba infinitamente triste. Nos quedamos con mi abuela. Allí también vivimos con nuestros tíos. No fue nada fácil. Nosotros los niños tuvimos que cambiar de escuela y prepararnos para un nuevo entorno, nuevos amigos y nuevas perspectivas. Un nuevo capítulo comenzó.